asambleísta Fernando Aguirre. Gracias, señor presidente, señoritas, señoras, señores legisladores. Con mucha satisfacción he podido escuchar tanto a los legisladores gobiernistas como a los legisladores de oposición que todo el mundo está en contra de los monopolios. Casi yo les he aplaudido a todos realmente, pero en silencio. Ojalá se cumpla esa visión que supuestamente se tiene en contra de los monopolios. Le escuchaba a un legislador que quisiéramos un mundo libre de monopolios. Yo más que un mundo libre de monopolios quisiera un mundo libre de libertades. También a ciertos legisladores que decían que en algunos países del mundo ciertas empresas han pagado cantidades millonarias por la situación de no cumplir la ley antimonopolio. Aquí en nuestro país, el caso del Universo está pagando 80 millones de dólares pretendiendo que se les cobre, pero no es por ley de monopolios. En más parece que el único monopolio que tenemos en el país es del gobierno, porque, señor presidente, aquí se está tergiversando las cosas. Les escucho a todos que el Estado tiene que regular. El Estado tiene que regular todos los monopolios. Pero yo quiero aclararles una cosa. El Estado está conformado por el pueblo, por el territorio, por el gobierno, por la institucionalidad y por la soberanía. El gobierno es parte del Estado ecuatoriano. Y les escucho que el Estado tiene que regular. Pero en esta comisión que se pretende formar, está nombrada solo por el gobierno. Ese es el gran problema, queridos legisladores, que se está dando hoy en día, en tiempos de la revolución, cuando se cree el gobierno que es el Estado ecuatoriano, cuando el gobierno es parte del Estado ecuatoriano. Yo creo que el proyecto de ley que hoy estamos tratando, a más de ser violatorio y tener contradicciones con el mismo Código de la Producción, que es una herramienta supuestamente para crear incubadora de emprendedores, para fortalecer y generar empleo, esta ley antimonopolios para uno y de regulación y control del poder del mercado para otros, lo que conlleva son una serie de contradicciones que serán no más que una herramienta de persecución en contra de ciertos grupos que de una u otra forma no comulguen la política del gobierno de turno. Yo creo, colegas legisladores, que siempre tenemos que pensar hacia futuro. Esperemos que los próximos gobiernos que lleguen a la vida democrática del país puedan fortalecer una incubadora de emprendedores o hacer también lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, en presentar un proyecto de ley de generar empleo, porque eso es lo que necesita nuestro país. De una u otra forma, espero equivocarme, señor presidente, esperemos que esta situación de ley antimonopolios para unos y para otros de mercado no conlleve como una herramienta de persecución y caiga en la situación de que se siga destruyendo más las fuentes de trabajo. Creo que el primer principio gerencial dice que la gente y los empresarios tienen que ser polivalentes y proactivos. Hoy parece que ya se está pretendiendo prohibir a quienes generan leche, ya no pueden generar queso, y quienes generan queso ya no pueden vender papas. No estamos yendo entonces, volvamos al tiempo de las cavernas, pues, del pasado, cuando en futuro la visión, el pensamiento estratégico es ser polivalentes, proactivos, respetadores de derechos. Hoy en algunos artículos
de este proyecto de ley que ha mandado el señor presidente de la República es violatorio de derechos, de garantías constitucionales, lo cual prescribe y constituye la misma Constitución de la República, donde está el derecho a la intimidad, que eso garantiza la misma Constitución. O ahora se convertirá los monopolios que están a favor del gobierno, esos serán bien vistos, y los monopolios que no manejan la política del gobierno serán mal vistos. Señores, con todo respeto, pero aquí, como les decía, yo les he escuchado a todos, a la gran mayoría, y estoy de acuerdo estar en contra de los monopolios, pero comencemos en casa, pues. El primer monopolio es del gobierno nacional, señores, o los medios de comunicación que hoy se llaman disque públicos, no es el primer monopolio del gobierno en hacernos creer solamente una visión de la revolución. Eso no es revolución, eso es concentración de poder. Señores, nadie tiene pacto con el tiempo, y como dijeron, hace más de 20 y 25 años en nuestro país no se ha realizado esta ley antimonopolios. Felicito que se dé la ley antimonopolios, pero también hace más de 20 y 25 años un solo hombre no ha tenido tanto poder como tiene el señor Correa hoy en el país, y se cree dueño no del gobierno, del Estado ecuatoriano, señores. Con todo respeto, aquí hay que hablar las cosas demasiadamente claras. Mi pregunta, y les hago y les comparto, queridos legisladores, si estamos en contra de los monopolios, ¿creen que no deberíamos más bien plantear un proyecto de resolución aquí para que nunca más se dé un estado de emergencia o un estado de excepción? Porque eso también monopoliza, pues, para los panas de la revolución, los contratos a dedo, sin documentación precontractual, sin licitación, sin concurso de merecimiento. Eso también no es un monopolio. Algunos me dirán que sí, pero en silencio. Esa es la gran verdad. Comencemos en casa. Yo estoy a favor de esta ley, señores, pero siempre y cuando se conlleve como único objetivo el punto de equilibrio, en donde no se convierta como una herramienta de persecución ni una herramienta de discriminación, en donde el Estado seamos todos los ecuatorianos, no solamente el gobierno nacional. Nos han hecho creer que los únicos que saben pensar y hacer las cosas bien son la revolución. Qué equivocados que estamos, queridos compañeros. Yo creo que hay que ser un poquito más generosos y darnos cuenta que del presente y el futuro a donde queremos llegar, tenemos que aceptar nuestro pasado. Tenemos que recuperar, los ecuatorianos, el autoestima que ha sido pisoteado en las cadenas sabatinas, el autoestima que ha sido pisoteado por la discriminación y persecución, en hacernos creer que habemos malos ecuatorianos y buenos ecuatorianos. Yo creo en un solo país, compañeros, en un país libérrimo, que amamos la libertad, y que todos los 14 millones de ecuatorianos tenemos un solo presidente, pero ese presidente tiene que llamar a la unidad nacional, no a la división nacional, porque aquí no habemos ecuatorianos ni de primera ni de segunda. Y si estamos en contra de los monopolios, comencemos con el primer monopolio, que se llama el gobierno nacional. No griten a nuestros oídos que su ejemplo nos ensordece, compañeros. Totalmente a favor de las libertades. Y con esto quiero concluir, señor presidente. Aquí estamos creando las leyes. Las leyes no es más que un instrumento para conseguir la anhelada justicia, que a veces no se la llega a tener. Pero los derechos están por encima de las leyes, porque los derechos son el único patrimonio que tendremos los seres humanos cuando nacemos, cuando crecemos y cuando morimos. Y es por eso que tenemos que luchar por esos derechos anhelados, para que se pueda compartir y luchar en contra de los oligopolios, de los monopolios, de las dictaduras, de las monarquías, bajo un principio y un Estado de Derecho. No solamente un Estado de hecho, un Estado de Derecho que garantice los derechos a través de las leyes, no con persecución ni discriminación.
no dividiendo entre ecuatorianos, sino llamando a la unidad nacional por el bien de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor presidente.